Dicen que cuando Constantinopla, la capital del Imperio Romano de Oriente, estaba siendo sitiada por los turcos, la conquistaron en el año 1453, los teólogos del patriarcado estaban discutiendo seriamente, intensamente, sobre el sexo de los ángeles, dicen eso. A estas discusiones de cosas muy menores y sin mucha importancia, a estas discusiones que se llevan a cabo mientras se está viviendo una situación gravísima, que debería de necesitar y emplear todos los recursos existentes, a estas discusiones se les llama discusiones bizantinas, utilizando el nombre Bizancio que tenía la ciudad de Constantinopla antes de que Constantino reedificara la ciudad y la hiciera su capital para Oriente. Discusiones bizantinas. Yo no sé si el próximo sínodo de los obispos se va a convertir en discusiones bizantinas, no lo sé. Lo que sí sé es que la situación de la Iglesia es gravísima. Esta semana se ha conocido un estudio sociológico sobre cómo está la Iglesia en Italia. Resulta que ya el 37% de los italianos se declara ateo y que solo va a misa el 13,8%, al menos una vez al mes, o sea que muchísimo menos semanalmente. El 13,8% de los italianos va a misa el domingo. Es una cifra bajísima. Pero hay datos todavía peores. Si en el estudio, si se pregunta cuántas veces te confiesas, resulta que el 60% no se confiesa nunca. Y solo un tercio de los italianos se confiesa al menos una vez al año. El 60% nunca, lo cual equivale más o menos al 4% de los italianos. Y ese mismo porcentaje es el de aquellos que no están muy seguros de qué es la Eucaristía y que desde luego no creen y no les interesa lo que significa la resurrección de la carne. La encuesta también pregunta o ha preguntado sobre opiniones de los católicos practicantes acerca del aborto o acerca de la aprobación de las relaciones homosexuales. Y no difiere su opinión mucho de la del resto de los italianos. Si esto es así en Italia, una de las naciones más católicas del mundo y con más santos, si esto es así en Italia, no creo que sea muy diferente. Probablemente es peor todavía en España, en Portugal, no digamos en Francia. E incluso se ha sabido hace poco que hasta la catolicísima Polonia tiene ya crisis de vocaciones sacerdotales. Es una situación gravísima. ¿Alguien cree de verdad? ¿Alguien se lo toma de verdad en serio? Incluso aquellos que lo defienden. ¿Alguien cree de verdad que esta apostasía silenciosa que de año en año, de mes en mes avanza? No hace mucho comentaba los datos de Alemania. ¿Alguien cree de verdad que esta apostasía silenciosa se va a solucionar hablando del sacerdocio femenino? ¿Hablando del matrimonio de los homosexuales? ¿De la comunión de los divorciados vueltos a casar? ¿O del cambio completo de la moral sexual católica? ¿Alguien cree que modificando esas cosas se va a revertir la apostasía, que la gente va a dejar de irse y va a volver a la Iglesia? ¿Alguien se lo cree esto de verdad? Porque si alguien se lo cree, lo que habría que decirle es que miren a su alrededor. ¿Qué está pasando con las otras comunidades eclesiales, las otras iglesias, que nos llevan la delantera desde hace mucho en la adaptación al mundo? ¿Están llenas? ¿O por el contrario, están todavía sumergidas en una crisis peor que la nuestra? Pero, ¿de verdad a alguien le extraña
que esto esté sucediendo? El Concilio Vaticano II fue un concilio pastoral. No aprobó ningún dogma y, sin embargo, se ha convertido, no digo que fuera el objetivo, pero se ha convertido, de hecho, él mismo en un dogma intocable. Y del mismo modo, se ha convertido en un dogma intocable la aplicación que se ha hecho del concilio, el posconcilio, que se ha hecho en la mayor parte de los sitios siguiendo eso que se llama el espíritu del concilio, que no está escrito y que, sin embargo, ha dado permiso a muchos para hacer lo que quieran. Decían, era un espíritu de libertad y se ha convertido en un espíritu de libertinaje. ¿No habría que afrontar cómo se ha hecho la aplicación del concilio? ¿No habría que tomarse en serio esto? Porque el resultado a la vista está. Si es que es un resultado catastrófico, si es que son los datos los que lo dicen, no es opinión de conservadores, son los datos los que lo dicen. ¿No habría que tomarse en serio qué se ha hecho, cómo se ha aplicado el concilio y ver qué es lo que hay que cambiar? ¿A alguien le extraña que la gente no vaya a misa cuando durante décadas tantos sacerdotes han dicho en sus homilías o en sus consejos, han dicho que no pasa nada si no se va a misa, porque como Dios es bueno, que vaya a misa el que quiera, que no hay que obligar, que eso... La gente, lógicamente, lo ha escuchado, lo ha practicado, no van a misa. ¿A alguien le extraña que no se confiese la gente cuando durante años se ha dicho que, bueno, al cielo, en el caso de que exista, va todo el mundo? ¿Para qué vas a pedir perdón si resulta que te da igual si estás en pecado que si no estás en pecado? No te confiesas y eso ha hecho que se pierda en la mayoría incluso el sentido de culpa, el sentido de lo que es pecado. Si se ha dicho que la conciencia es lo que sirve para salvarte, ¿a alguien le extraña que la conciencia se haya manipulado individualmente para convertirse no en la señora de la casa, sino en la esclava dócil que te dice sí a lo que tú quieres, al capricho de tus instintos o de tus intereses? ¿A alguien le extraña de verdad que los jóvenes no quieran ir a misa cuando en muchos casos la misa se ha convertido en un acto en el cual te lo pasas viendo a un señor que está en el altar y que tiene una prisa enorme todo el tiempo, menos cuando dice la homilía, que entonces se le acaban las prisas y hace unas homilías larguísimas e insoportables? ¿A alguien de verdad le extraña que los jóvenes no quieran acudir y que en cuanto se independizan de sus padres digan que no vuelven a misa nunca más? ¿A alguien le extraña que la palabra de Dios no sea escuchada, meditada y tenida como un elemento central para la guía de la propia vida, cuando tantos han dicho que la palabra de Dios no es segura porque vaya usted a saber lo que dijo Jesús, dado que en aquella época no había grabadoras? La aplicación del concilio ha sido en muchos aspectos un desastre. Habrá que estudiarlo seriamente, ¿o no? O como es un dogma inamovible que todo se ha hecho perfectamente, ese es el dogma verdadero. Déjate de otros dogmas. El dogma verdadero es que el espíritu del concilio es el Espíritu Santo. Y si no es así, habrá que estudiarlo. Cualquier empresa, sin ninguna excepción, en vista de los resultados, analiza las causas, las remotas y las próximas. Las analiza antes de que sea demasiado tarde. ¿De verdad alguien cree que con la rendición al mundo, con la adaptación al mundo,
con la transformación de la Iglesia de ser la luz del mundo en ser la sierva del mundo. ¿Alguien cree que se va a revertir esta apostasía silenciosa y masiva? Personalmente no creo que ni siquiera aquellos que lo defiendan, que lo están defendiendo, ni siquiera ellos se lo creen. Insisto, que miren a su alrededor, que miren lo que está pasando en las otras comunidades eclesiales, que son muchísimo más liberales que la católica. Como sigamos así, en una nación como Italia, sus bellísimas iglesias tan abundantes se convertirán en museos y las pocas que queden abiertas tendrán muchas dificultades para pagar la factura de la luz y el sueldo del cura. El Concilio Vaticano II no sé si tendrá que ser analizado, no sé si tendrá que ser sometido a revisión, pero lo que sí que tiene que ser analizado y sometido a revisión es cómo se ha aplicado. Y desde luego, el llamado espíritu del concilio, en muchos casos, no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. A la vista están las consecuencias. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.